Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45 en la mañana. Escuchamos hace minutos a Andrés Quispe de la Unión Nacional de Educadores hablando sobre las jornadas de protesta para este jueves, lo que comenzó el día de ayer como una primera aproximación, una suerte de, no sé si llamarle medición de fuerzas inicial, pero pasó en el norte y sur de Quito, pasó en el norte de Guayaquil y pasó en el centro del país. En una declaración que formuló en esta semana también el viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres, él confiaba y estaba seguro de que los transportistas no van a plegar a esa movilización. De esto y más vamos a conversar con Napoleón Cabrera, quien está enlazado con nosotros. Él es el presidente de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre. ¿Cómo le va, Napoleón? Bienvenido. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y que le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias, estimado Fabricio y Belkis. Gracias por la invitación. Para mí es un honor participar en este importante medio de comunicación dirigido por un profesional como usted, de amplia trayectoria y que conocemos de todos y cada uno de sus ejecutores. Gracias a usted. Gracias a usted por la gentileza, por sus generosas palabras y aceptar esta invitación. A ver, ¿podemos confirmar si los transportistas no van a plegar a la movilización de mañana jueves? Sí, está confirmado. La transportación ecuatoriana no ha tomado decisión alguna sobre participar en una movilización el día de mañana. Nosotros hemos hecho hincapié que como organizaciones sociales que tenemos nuestra propia estructura, somos dueños de nuestras decisiones, porque el problema que a nosotros nos aqueja, nosotros que lo cargamos y lo sentimos, sabemos el momento y los canales a través de los cuales primero intentamos solucionar en estos diálogos aperturados con el gobierno nacional y luego, también lo hemos dicho al gobierno, si bien le apostamos a este diálogo, nadie nos puede quitar el derecho constitucional de resistencia en caso de no encontrar unas respuestas que permitan continuar con una operación normal de nuestras actividades. Napoleón, buenos días. ¿Cómo están al momento estos diálogos y cuánto se ha avanzado? Cuando estos iniciaron, cuando se instalaron estas mesas, ustedes decían que llegaban con serias dudas. Han pasado ya algunas semanas y lo más reciente es que han recalcado que tampoco se van a sentar en un diálogo indefinido. ¿Cuánto más tomará? ¿Qué es lo que se ha planteado hasta el momento? ¿Se puede adelantar que habrá aspectos en los cuales cederán las partes? Un poco actualizar cómo está la información sobre este tema. Bueno, en mi caso como presidente de la Confederación, que lo que hago es coordinar las actividades con las 8 federaciones nacionales que lo integramos, lo que desde un inicio hemos expresado a los ministros de Estado, de Gobierno y de Transporte, es que con la experiencia que nos dejó el gobierno de Lasso, a veces apostarle a la buena fe no significa que volvamos a caer en la ingenuidad de creer en la palabra de ningún funcionario público, por más cargo que ostente, porque el presidente Lasso, siendo el primer ciudadano del país, mintió cuando ofreció medidas compensatorias y no lo cumplió. Pasamos más de 7 meses sentados en una mesa de diálogo sin resultado alguno y la dirigencia nacional pagó una factura muy cara por haberle apostado a ese diálogo. Hoy le hemos dicho al gobierno, a través de sus ministros, de que estas mesas de diálogo tienen que tener una hoja de ruta con tiempos determinados y así lo estamos haciendo. Son 5 mesas que estamos yendo a tratar, son 3 semanas establecidas como plazo máximo y dentro de esas 3 semanas tienen que darse resultados. Estas mesas contemplan temas como seguridad, temas como créditos productivos para el transporte, control de la informalidad, operación de la Agencia Nacional de Tránsito y la normativa legal. Arrancamos desde la última, desde la normativa legal que se llevó a cabo la semana anterior y en ella ya se aprobaron 2 aspectos fundamentales para el transportista, dada la crisis económica que vivimos y la imposibilidad de renovar el parque automotor en las actuales circunstancias. Una de ellas es incrementar el tiempo de vida útil de las unidades bajo los soportes técnicos y jurídicos de los técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, el cuadro de vida útil para todas las modalidades de transporte público y comercial se da por 2 años más a la fecha que se tiene
este cuadro, es decir, actualmente taxis, camionetas, 15 años, buses tenían 20 años, en los dos suben 2 años, la una de 15 a 17 y la otra de 20 a 22 años. Y también se incrementó el tiempo que nos concede la ley para hacer un cambio de unidad. Cuando usted saca un carro para cambiar de modelo, que debe ser mejorado el modelo, tiene 180 días para realizar ese cambio en las instancias administrativas, sea esto hogar municipal, Agencia Nacional de Tránsito. Pero claro, hacer un cambio de unidad implica una serie de factores y el principal, la obtención del crédito, y a veces esos créditos por razón de circunstancias se demoran o también se da por situación de calamidad doméstica, y entonces el plazo era de 180 días, hoy lo hemos ampliado a 360 días. Esto ya fue resuelto en la mesa número 1 y se estableció como plazo que hasta el 15 de julio debe estar elevado a carácter de resolución aprobado por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. En esta consideración estamos avanzando en estos temas. Esta semana se llevó a cabo la segunda mesa y claro, hubieron ciertas discrepancias en la mesa que estuvimos a punto de abandonar la misma porque la transportación ha exigido, los compañeros presidentes fueron muy claros en pedir de que el tratamiento de nuestros temas deben ser tratados a nivel ministerial y no como se pretendía hacernos, de canalizarnos a través de los subsecretarios de varias dependencias, porque sabemos que ellos no tienen poder de decisión y consecuentemente era necesario contar con la presencia de los ministros de Estado para que avalicen los acuerdos y mañana esto se concrete en realidades. Y en efecto, se logró en último momento salvar la funcionalidad de la mesa mediante el compromiso de que el día de hoy a las 11 de la mañana mantenemos la primera reunión con los ministros de Estado, el de Transporte y el ministro de Gobierno. Y a las 2 de la tarde se instala la tercera mesa, que sería la más importante para nosotros, que es el tema de la seguridad. Yo expresé desde un inicio, como presidente de la Confederación, que para nosotros las mejores compensaciones que puede darnos el gobierno nacional es seguridad en las carreteras y eliminar este proceso viciado de extorsión que se vienen dando en las carreteras del país mediante la instalación de radares sostenidos en convenios truchos, conforme ya lo ha denunciado algún asambleísta, y que alguien debe poner fin a este asalto permanente en las carreteras a través de los famosos radares que supuestamente están destinados a colaborar a la seguridad vial, pero que ese sabemos no es su objetivo, sino el de recaudar en beneficio de empresas privadas e intereses oscuros y en claro desmedro de la economía de los ecuatorianos. Hay un par de cosas, si me permite, Napoleón, hay un par de cosas que me llaman la atención de la exposición que usted acaba de hacer sobre las aspiraciones del sector de la transportación. Lo primero es el tiempo de vida útil, lo segundo es el tema de los radares. Quiero empezar por el tema del tiempo de vida útil. 2 años adicionales, dice usted. ¿Quién garantiza? ¿De qué modos? Porque usted ha dicho aumentar 2 años técnicamente. ¿Hay estudios técnicos que garanticen que esos 2 años adicionales no significan un deterioro de las unidades? Porque al final el perjudicado va a ser el usuario, el perjudicado es el ciudadano, el perjudicado es el pasajero. ¿Quién garantiza que esos 2 años adicionales que tienen ustedes no signifique un mayor deterioro de esas unidades? Napoleón. Bueno, el deterioro de las unidades es permanente, se va dando cada día que una unidad opera, sufre un desgaste, pero obviamente eso implica un mayor mantenimiento. Recuerde usted que la unidad es de propiedad del transportista y él está obligado a cuidar su patrimonio, que es lo único que tiene, y consecuentemente debe ponerlo en condiciones operativas por seguridad de los usuarios, por seguridad de su propia vida. Por ello hemos pedido que sean los informes técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito, que tiene los técnicos que son los que van determinando el tiempo de vida útil, para que nos garanticen que esos 2 años que nos permitirán recuperarnos de este golpe que venimos cargando desde el gobierno de Lazo, cuando se incrementó el precio del diésel, el precio de la gasolina, nunca se dieron medidas compensatorias algunas. Por eso es que es necesario aclarar. Cuando hoy se habla de entregar compensaciones a los compañeros que utilizamos gasolina
tanto taxistas, camioneteros, tricimotos, es una pequeña parte del segmento de la transportación. El mayor paquete de la transportación utiliza diésel, y ahí está el transporte interprovincial, está el pesado, el turístico, el escolar, ¿sí?, el urbano, que no han recibido compensación alguna. Y entonces los precios de fletes, de tarifas, siguen manteniéndose los mismos, porque en esto tenemos que ser muy claros. La disposición 47ª de la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte manda y obliga a que la Agencia Nacional, cada vez que se dé un incremento del costo de vida o de operación, debe dar una metodología tarifaria para actualizar los precios de fletes y pasajes. Nosotros, ¿quién más que nosotros, que también somos parte de la sociedad ecuatoriana, siendo una organización social la más grande y productiva, sabemos que este momento es un momento de crisis del país, y pedirle a que el gobierno nos fije tarifas reales sería prácticamente llevarle a la hecatombe a todo el colectivo social ecuatoriano. Por eso, una vez más, estamos cargando ese peso, y esta medida compensatoria que nos está dando la gasolina es una parte. Por eso se han creado las otras mesas, porque le hemos hecho acuerdo al gobierno que el Estado ecuatoriano está en deuda con la transportación desde el momento en que se incrementó el precio del diésel, y ahí no nos dieron medidas compensatorias. Por eso nosotros estamos hablando de créditos productivos para la transportación. No estamos pidiendo que nos regalen recursos económicos, sino que nos den créditos a través de la banca pública para nosotros poder solventar las deudas que mantiene la transportación. Napoleón, a esto que ha planteado Fabricio yo le sumo otro tema de discusión eterna, digo yo, y tiene que ver con la calidad del servicio. ¿Qué pasa finalmente con la calidad del servicio por parte de ustedes? Ahora mismo tenemos interacción de nuestra audiencia, nos dicen, por ejemplo, ¿dónde queda la responsabilidad de las cooperativas cuando hay un accidente de tránsito por no seguir las leyes de tránsito? Ahí no les gustan las sanciones. Las unidades son de lo peor, los neumáticos gastados que ponen en riesgo la vida del usuario. El golpe ha sido para todos. A estos señores no les importa el pueblo, no lo digo yo, lo dice nuestra audiencia. ¿Qué le responde usted a la audiencia respecto de la calidad del servicio que están ofreciendo? Bueno, en la Villa del Señor hay de todo. Yo no puedo defender de que el transporte ecuatoriano sea de la más alta calidad, pero es una de las mejores de Latinoamérica si comparamos el parque automotor de Colombia, el parque automotor de Perú, frente a la que tiene el ecuatoriano. Nuestra situación económica a nivel macro del país, de la economía del país, es una situación desesperante. Pasamos el tema de la pandemia. Hoy estamos viviendo el momento de la inseguridad que nos perjudica enormemente. La producción del sector del transporte se ha reducido más de un 45%. Hemos reducido rutas y frecuencias, hemos reducido horarios en las jornadas de trabajo, y sin embargo el parque automotor con el que se cuenta a nivel de todas las modalidades de transporte es uno de los mejores, pero la situación económica que debe garantizarnos el gobierno para sostener una operación en óptimas condiciones no es la adecuada. Mire usted, un ejemplo claro, he leído en las redes sociales, he escuchado en los medios de comunicación, se quejan del transporte urbano de Guayaquil y de Quito. ¿Cómo puede el compañero del transporte urbano, en términos generales, mejorar su parque automotor si se sigue manteniendo una tarifa represada desde hace 17 años? Como respuesta al incremento de los combustibles en la época del presidente Lasso, la Agencia Nacional y el gobierno en términos generales nos entregó una hojita llamada metodología tarifaria. ¿Qué significaba aquello? Lo que le acabé de expresar hace rato de la disposición 47ª, que la Agencia Nacional le dice, señores de los GATS municipales, con esta metodología de piso tarifario, ustedes tienen que establecer las nuevas tarifas del transporte urbano. Pregunto, ¿algún GAT municipal se sentó a negociar? El GAT municipal de Guayaquil está hablando de dar incremento de 15 centavos, siempre y cuando las unidades cuenten desde aire acondicionado, servicios de internet, servicios sanitarios, es decir, un sinnúmero de requisitos. Les obligaron por la crisis de la pandemia, los compañeros que no trabajaron, la gran mayoría, el 100% de la flota vehicular, renegociaron sus créditos con la banca privada.
créditos renovados por 30 años y de un capital de unidades 2017, 2018 que renovaron, un capital de $70,000, porque yo tengo en mi poder esa documentación que me entregó una asamblea de transporte urbano. Esos créditos renovados para cancelar en 30 años, solo de intereses tiene que pagar más de $110,000. Esa gente está quebrada y hemos asistido con ellos a eventos para procurar buscar una solución. Y esta es una vez más la insistencia de un crédito productivo. Ellos no quieren quebrar, ellos quieren pagar la deuda, pero queremos que el gobierno también nos dé un auxilio, así como le da a la gran empresa, así como da a los sectores productivos grandes y morosos, condona deudas, a ellos condona deudas, a nosotros no, y de a poco lo estamos pidiendo. Queremos que nos den créditos productivos de la banca nacional para poder honrar esas deudas y apuntar a mejorar algunas deficiencias que tenemos en el parque automotor, pero no podemos generalizar. Hablemos del transporte interprovincial, creo que es uno de los mejores de Latinoamérica, es el esfuerzo de la transportación que lo hacen y siguen sosteniendo un parque automotor de primera calidad. Napoleón. El transporte pesado. Napoleón, yo por ejemplo, yo no dudo de algunas cosas que usted ha dicho respecto, por ejemplo, de que sí, hay empresarios de transporte que sin duda han hecho un esfuerzo económico para renovar sus unidades. O sea, eso es innegable. No reconocer eso sería faltar a la verdad. De acuerdo en eso, ya. Pero voy ahora a lo segundo que usted había planteado, el tema de los radares. Y claro, yo recibí un mensaje, y por ejemplo acá uno de nuestros oyentes decía que luego de esta ola de criminalidad, los siniestros de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte en el Ecuador. Ustedes han planteado el tema de los radares. Yo entiendo la parte de que han servido tal vez, y esto por ejemplo ha ocurrido en algunas jurisdicciones, tal vez lo de Ambato es el caso más emblemático, en donde una empresa ha alcanzado ingentes recursos económicos por el tema de las multas. Creo que es un tema que no se ha transparentado al punto de que nos fuimos al otro extremo. Ahora hay un recurso jurídico que ha prohibido el uso de los radares a nivel nacional hasta que no se homologuen todos los radares. Pero ¿ustedes no creen que los radares son una necesidad? Tal vez no como un mecanismo de recaudación per se, sino como un mecanismo para poder disuadir a aquellos que le meten el pie al acelerador, van a exceso de velocidad y provocan muertes, provocan siniestros. Mire usted lo que pasó hace un par de semanas, Napoleón, que lamentablemente fue una cosa terrible. Resulta que había unas personas en un tramo de la carretera Quirindé-Esmeraldas que estaban siendo atendidas luego de un siniestro de tránsito y vino un señor de un bus, no se dio cuenta y se les fue encima a los que estaban ahí, 2 siniestros en un solo sitio. Entonces, ¿cómo entendemos esa otra parte, estimado Napoleón? Estimado Fabricio, nosotros no estamos en contra de la instalación de radar, pero para instalar un radar, usted conoce que existen ciertos parámetros para hacerlo. Tiene que ubicarse en una zona en donde los aspectos técnicos y los índices de accidentabilidad así lo marquen, en lugares en donde está demostrado técnicamente que los vehículos, indistintamente, sean de transporte público, comercial o privados, imprimen altas velocidades. Esos parámetros técnicos son los que determinan la ubicación de los radares. Pero los que estamos en la carretera, los que andamos por todos los rincones del país, vemos radares ubicados en zonas escondidas. Vemos radares ubicados en donde la vialidad inclusive no permite transitar ni a 30 o 40 kilómetros porque está llena de baches y de huecos. Lo hicieron, no sé con qué fin, pero ahí están ubicados radares. En el sector del austro ecuatoriano, empezando desde el cantón La Troncal hasta llegar a la ciudad de Cuenca, han instalado radares en la Panamericana sin ninguna señalética, ni horizontal ni vertical. Los radares son preventivos, no son recaudatorios, y esa señalética no existe. Consecuentemente, está a las claras de que los radares instalados por estas 2 empresas que denunció el asambleísta Adrián Castro incumplen toda esta normativa técnica que exige para la instalación de un radar. Nosotros, hablar de estar en contra de los radares en términos generales no tendría sentido. Yo creo que nosotros, como los que más, siendo responsables al frente del gremio de los transportistas, velamos también por la seguridad, y por eso es que la inversión que se realiza, el transportista cuida su inversión, y obviamente si no está conduciendo él y está conduciendo el chofer,
Hoy tenemos tecnología de GPS que nos permite determinar los momentos en que el conductor está excediendo el límite de velocidad permitida. Nosotros somos los interesados primeros en cuidar la vida de nuestros usuarios por la corresponsabilidad que acarreamos como dueños de la unidad si está conducido por un chofer. Segundo, cuidamos el patrimonio, porque es de todo el patrimonio que tiene el transportista. En esa consideración no estamos generalizando que no queremos radares, no, no es así. Lo que no queremos es que los GATs municipales, porque esto es una denuncia pública que se ha hecho, lo que usted toca en Ambato, mire, en Ambato era multado usted, si pasaba a pie le multaba. Entonces yo creo que este tipo de exageraciones, lo que marca claramente en el camino es que ahí había otros intereses, menos apostar a la seguridad vial. Los radares bien instalados, cumpliendo parámetros técnicos, que se lo haga, pero nadie nos ha dicho quién instala los radares, quién calibra los radares, quién hace un control sobre estos radares. Absolutamente nadie, es la misma empresa, la que instala, la que calibra, la que controla y la que cobra. ¿Acaso el INE participa en estas determinaciones de calidad de los radares? En algún momento, y hace unos 2 años atrás, creo que en época de pandemia, un director del INE personalmente que me visitó me decía, mira, Napoleón, estos radares no tienen certificaciones del INE. Lo que es más, podemos decir que estos radares en otros países ya están hasta fuera de circulación y se determinan otros parámetros para que sea una entidad tercera la que determine la calibración y la calidad de los mismos. Todas estas inquietudes deben ser transparentadas, deben ser públicas, la prensa debe conocerlo, la ciudadanía debe conocerlo, pero nadie sabe de dónde vienen los radares, quiénes son los dueños, cómo lo instalan. ¿Por qué los GATs municipales, acaso demanda de muchos recursos, no pueden instalar radares en sus cantones? Porque si estuviera instalado por el GAT municipal, de seguro, claro que hay sus excepciones, porque los mañosos no faltan en ningún lado, pero van a velar por la seguridad de la ciudadanía. Y claro, lo que se ingresa irá en directo beneficio del GAT municipal, que generarán obras en sus cantones. Pero aquí no, aquí son empresas privadas en donde ellos se llevan el mayor porcentaje de la recaudación y una mínima parte queda en favor del GAT municipal que autorizó las instalaciones de los radares. Veamos cómo evolucionan estas conversaciones. Hoy tienen una nueva conversación, ¿verdad, Napoleón? Sí, hoy a las 11 de la mañana hay una reunión de trabajo con los 2 ministros de Estado, el ministro de Gobierno y el ministro de Transporte, Roberto Luque. Correcto, pendientes de aquello. Gracias, Napoleón, muy gentil. A usted, muy buenos días. Muy gentil. Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación Nacional de Transporte, con su posición respecto a estas negociaciones, estos diálogos que mantiene el sector de la transportación con el gobierno, continuarán hoy a las 11 de la mañana y nos ha anticipado Napoleón Cabrera, los transportistas no se sumarán a la movilización organizada para el día de mañana por el Frente Unitario de los Trabajadores y otros grupos sociales. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.